Buen día, buen día, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Marco Eduardo Martínez Perdigón. Hago parte del grupo número 18 del curso de Contabilidad, Costos y Presupuesto. Este video tiene como fin dar a conocer a ustedes las respuestas a la tarea 2, conceptos y registros contables, correspondientes al tema número 1 que me correspondió. Considero que antes de dar el concepto de contabilidad debemos tener en claro que toda actividad económica, ya sea de producción, de distribución o de consumo de cualquier bien o servicio, es necesario que sea registrada. Y pues obviamente que para eso se necesitan unos parámetros y asientos contables y cuentas donde van a quedar registradas estas transacciones comerciales con el objetivo de poder brindar una información confiable para esta misma actividad y para posibles inversionistas. A continuación, vemos el concepto de contabilidad, que es, eh, concretamente, es un sistema de información económica. Y el objetivo principal es mostrar la realidad económica de la empresa y esto con el fin de que sea más fácil tomar decisiones acertadas. Es una fuente de información también para las empresas, para, no sé, internamente, para condiciones laborales y la parte externa para inversionistas y la confiabilidad y pues la utilidad de la empresa. Después tenemos el término ecuación contable. Ecuación contable, que se resume en la ecuación universal, activo es igual al pasivo más el patrimonio. Obviamente es una expresión matemática y simplemente representa la relación entre estas tres eh, clases de actividad, o estos tres parámetros. Eh, esta ecuación contable es la base para los estados financieros, para los balances generales, el estado de pérdida y ganancias, y pues obvio permite facilidad para analizar la situación financiera de la empresa. Tenemos la partida doble. Es la manera correcta o la forma indicada para registrar las operaciones financieras que realiza una empresa en su labor. El objetivo, o sea, la característica principal es que debe haber una igualdad entre el activo y el pasivo, representando la situación de la empresa. Debemos tener en cuenta que las cuentas de activo son siempre de naturaleza deudora y las del pasivo, naturaleza acreedora. A todo cargo le corresponde un abono, es decir, si hay una entrada de dinero, debe haber una salida de mercancía o al contrario. Toda cuenta debe tener un cargo y un abono. Y estas transacciones, como lo acabo de explicar anteriormente, cada transacción se debe registrar en dos cuentas como mínimo. Aquí tenemos un cuadro que nos puede explicar fácilmente la clasificación de las cuentas y es algo supremamente clave para el estudio de la contabilidad. Si de pronto logramos grabarnos o aprendernos esta clasificación de las cuentas, de aquí para adelante la contabilidad va a ser, no digo que más sencilla porque es complicadita, pero sí va a ser más confiable pues no se nos va a complicar tanto. Como les decía, toda cuenta de activo se incrementa en el debe y desciende o se disminuye en el haber. El pasivo, pues todo lo contrario, se aumenta en el haber y se disminuye en el debe. Lo mismo las cuentas de ganancia, las cuentas de pérdida. Entonces, esta clasificación es bien importante. Cuentas contables. La cuenta contable no es otra cosa que un registro. El registro que utilizamos para clasificar los diferentes movimientos o transacciones financieras de la empresa. Utilizadas obviamente para realizar los estados financieros en un tiempo determinado, ya sea pues, mensual, que es por lo general como se utiliza, trimestral o semestral. Mm, las características de las cuentas contables es que hace referencia
o debe llevar un nombre, pues obviamente, caja, bancos, cuentas por cobrar, acreedores, que va a identificar qué transacción se está realizando. Universalmente, estas cuentas, para facilitar, obviamente, el manejo de la contabilidad a nivel mundial, llevan un código. Código uno representa los activos, el código 2 a los pasivos, gastos y, bueno, son 6 clasificaciones. El saldo es el valor que arroja la cuenta al final del ejercicio, sumando, restándole a los débitos los créditos y nos da el saldo ya sea positivo o negativo. Obviamente que se busca que siempre sea positivo. Como lo decía anteriormente en la gráfica, el saldo débito son los que aumentan el activo en medida del pasivo y lo contrario con el crédito. ¿Cuál es la importancia de estas cuentas contables? Suministrar información crediticia, no, perdón, creíble, pues, para, para una información financiera confiable. Los asientos contables. Los asientos contables dan origen al libro diario y son los registros utilizados para plasmar allí las informaciones financieras, es decir, van todos los datos, nombre del cliente, la dirección, el NIT, el teléfono, todo lo que se necesite del cliente, la fecha en que se realizó la transacción y obviamente se va a afectar pues las cuentas que se necesiten, necesariamente dando una igualdad. Los asientos contables están conformados por fecha de inscripción, débito, crédito, características. La importancia de ellos es proporcionar la información para realizar los balances y como le digo, los asientos o la inscripción en el libro diario. Eh, bueno, la realización del asiento es primero identificar la transacción que se hace, determinar el tipo de cuenta que se va a utilizar, registrar los valores de acuerdo al débito o al crédito por la naturaleza de la transacción que sea y por lo último, grabarlo en el libro diario. Nos pide también una definición del activo. Activos son todos los bienes y derechos financieros que posee la empresa, o los recursos que tiene como tal. Los activos siempre se registran en el debe cuando aumentan y en el haber cuando disminuyen. El pasivo pues se refiere a las deudas u obligaciones con terceros. Los pasivos y el capital se registran en el haber cuando aumenta y en el debe cuando disminuye. El capital obviamente es un valor residual y representa las obligaciones de la entidad para con los socios o las famosas utilidades. Aprecio mucho la atención prestada y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por todo.